Josué capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 y posterior a ello vamos a leer del versículo 24 al 29. ¿Sí? Muy bien, vamos a leer la Reina Valera en esta oportunidad. Bien, si ya lo tiene, me da un fuerte amén, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a leer en la palabra del Señor, Josué capítulo 8, versículo del 1 al 9. Muy bien, lo leemos, dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, y su pueblo y su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará a vuestras manos. Y cuando la hayéis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mira que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Ahora vamos a leer del versículo 24 al 29. El mismo capítulo, versículo 24 al 29. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai, y también hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Amén. Estemos muy atentos a la exposición de la palabra del Señor. Gracias, Carito. Muy buenos días con todos. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. Damos gracias al Señor, ¿no? Porque podemos estar presentes el día de hoy para adorarle, alabar al Señor. Estamos con esta serie, Hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué. ¿Para cuántos está haciendo de bendición? Muy bien. Sí, Dios quiere bendecirnos y seguir bendiciéndonos a través de su palabra. Entonces vamos a orar para que Dios también el día de hoy nos hable de una manera muy especial, que Dios esté obrando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Oramos. Oh Señor, queremos en esta mañana acercarnos
ante ti, Señor, a través de tu palabra, a través de tu consejo, podamos entenderlo, que podamos poder atesorarlo en nuestro corazón y sobre todo el deseo de obedecerte, de ponerlo en práctica, que tus instrucciones seamos fieles en cumplirlas en nuestras propias vidas. Háblanos, oh Señor, el día de hoy y que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas de las secuelas que hubo por la derrota en Jai debido al pecado de Acán fue el desánimo. Hubo desánimo que invadió el corazón de Josué y también el pueblo se sentía también abandonado por Dios, ¿no? Esa es parte de las consecuencias que hubo por esta derrota en Jai. Josué se sentía derrotado, todos los anhelos ante esta derrota, había el anhelo de encontrar una salida, ¿no?, del túnel en el cual se encontraba, pero la verdad es que cuando estamos así tenemos una profunda sensación de desánimo, ¿no? Tenemos la sensación de un fracaso y la sensación de que estamos en un túnel sin salida, ¿no? Así se encontraba Josué y el pueblo, ¿no? Una situación en la cual el desánimo, el temor invadía y como el deseo ya no avanzar, que ya no hay salida, ya no hay más esperanza. La semana pasada vimos el tema que tenía que ver con cómo enfrentar, ¿no?, una derrota. Y vimos que lo que tenemos que hacer es primero acudir a Dios, levantarse ante la aflicción, darse cuenta de la verdadera causa de la derrota, que muy probablemente es un pecado oculto. Había que buscar estar en santidad, reconociendo el pecado cometido y cortar totalmente con el pecado. Eso vimos, ¿no?, la semana pasada, ¿no?, cómo enfrentar una derrota. Ahora, el pueblo de Israel estaba acto, ¿no? Ya había que encontrar al culpable, había el juicio de Dios, y ahora entonces el pueblo se encuentra ahora de nuevo ir a la conquista hacia Jai. Pasar ahora de la derrota a la victoria. Y en este capítulo, en este pasaje leído, se relata entonces de cómo es que Israel obtiene la victoria. Y en este pasaje vamos a poder ver entonces 5 lecciones que tenemos que tener en cuenta para pasar de la derrota a la victoria con Dios. 5 lecciones entonces. Veamos la primera lección. Dios nos alienta a continuar. Dios nos alienta a continuar. Dice el verso 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. ¿Te das cuenta? Dios está alentando a Josué, incluso le dice: levántate y sube a Jai. El desánimo por el pasado y el miedo al futuro son 2 reacciones que suelen acompañar al fracaso, ¿no? Cuando hay fracaso, se nos presenta un desánimo enfocado en el pasado y miedo hacia el futuro. Miramos hacia atrás y recordamos los errores que hemos cometido, ¿no? Y eso nos desanima. Luego miramos hacia adelante y nos preguntamos si hay algún futuro para personas que han fracasado a veces tontamente, ¿no? Y cuando estamos entonces en una situación de fracaso, hay esa tendencia, que nos enfocamos en el pasado y vemos el error, vemos el desánimo, frustrados, y si queremos enfocarnos al futuro, lo vemos todo gris, que no hay esperanza, no podemos seguir adelante. Josué estaba triste y estaba desanimado entonces. Ante ello, Dios le da la palabra de aliento. ¿Qué le dice? No temas ni desmayes.
Josué estaba con temor, con lo que había pasado en la derrota con Jai. Y lo expresó, ¿no? Lo vimos. Ahí, volvemos a leer. Josué 7:7. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Notamos las palabras, ¿no? Mezcla de desánimo, de temor, de miedo. Y es así. Cuando el pecado se manifiesta, trae miedo. El pecado de Acán rompió la relación especial que Dios tenía con su pueblo, ¿no? Obstaculizó. Pero cuando el pecado es tratado adecuadamente, con el caso de Acán no se corrigió, Dios le dio las instrucciones, qué hacer con ello, entonces comienza a desaparecer el miedo. Es por ello que Dios alienta a Josué. Las palabras no temas ni desmayes son las mismas que Dios usó para animar a Josué allí en el capítulo 1, ¿no? Cuando Dios lo comisiona para poder entrar a la tierra prometida. Y mira lo que le dijo, ¿te acuerdas? Verso 1, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Miren, que te esfuerces y seas valiente. Pero también le dijo, no temas ni desmayes. Y ahora, de nuevo, con las mismas palabras, Dios lo anima a continuar adelante. Dios lo anima a no estar estancado, a no estar desanimado, a no estar con temor. El desastre de la derrota en Jai hizo que Josué perdiera el corazón y el interés de conquistar Canaán. Y a veces nos pasa lo mismo. El caso de una pareja joven que servía a Dios en una iglesia X. Una pareja muy linda, que estaba sirviendo al Señor, Dios los estaba usando en su ministerio, en la iglesia. Pero por ciertas circunstancias que se dieron en su matrimonio, ciertas circunstancias que empezaron a experimentar, estaba yendo su matrimonio hacia el fracaso. La relación se estaba deteriorando, están incluso a punto a divorciarse, están a punto de separarse. Se habían dañado mucho, se habían insultado, criticado, se echaban la culpa uno al otro por lo que estaba pasando. Ambos estaban desanimados y desanimados aún en la vida cristiana. Ya no estaban sirviendo, ya no querían asistir a la iglesia. Cuando se les aconsejaba, tenían mucho temor de fracasar de nuevo. Decían, no, ya no creo que volvamos, vamos a volver a lo mismo, vamos a fracasar, vamos a estar en la misma situación. Temor a no continuar y darse una nueva oportunidad. Pero Dios, en su misericordia, Dios permite su restauración. Dios permite y los anima a continuar. Y entonces pidieron perdón por sus faltas, por el pecado cometido, se perdonaron entre ellos y Dios permitió, después de un tiempo, vuelvan a servir y a ser restaurados y a ser usados por Dios. De tal forma que hoy en día son una pareja también ya pastoral, y que Dios lo está usando grandemente en otra iglesia. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios no quiere que estemos estancados. Puede venirse derrotas, puede haber dificultades, pero Dios te anima a salir de esa situación, a avanzar, a continuar, a que no estés desanimado con temor.
los israelitas aprendieron que Dios, si no estaba con ellos, una derrota más les esperaba. Cuán importante es buscar a Dios. Quizás no sea tu caso el fracaso en el matrimonio, como esta pareja, pero estás desanimado por el fracaso que has pasado, por los errores cometidos, estás desalentado y dices, no puedo más. Quizás te encuentras en una situación así y dices, no puedo más. Estás desalentado por la derrota que has experimentado, el fracaso que has pasado y dices, no puedo más. Estoy cansado, estoy agotado con el pensamiento negativo y decir, esto es imposible, ya no doy más. Y esto tornándote una persona amargada, porque uno cuando está en una situación así no vives feliz, estás con cierta amargura en tu vida, con ese derrotismo. Lo único que consigues es desanimar incluso a los que están alrededor tuyo, a los demás, contagiando al resto ese desánimo. Aún tienes el deseo de ya no orar, ya no tienes el deseo de estar orando, de querer leer la palabra de Dios, de ir a la iglesia. Quizás así has venido de repente. Y estás de repente experimentando temor por el futuro, miedo a caer de nuevo. Ya no quieres seguir intentando. Temor a fracasar de nuevo. ¿Qué es lo que Dios te dice? No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. También Dios te lo puede decir de la siguiente manera, como lo dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremenda verdad, tremenda promesa, tremenda verdad que Dios nos da, con la cual nos anima. Mira, otra vez lo leemos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto lo creen? Dios no quiere que estés paralizado por el desánimo y el temor. Quiere que avances en la conquista. No estés ahí desalentado. Quiere alentarte más bien a continuar, a que no tires la toalla. Es como en el boxeo. Después de cada round, ¿no? Los boxeadores se sientan y son ahí, le dan agua, ¿no? Los hidratan y hay un breve descanso. Pero quizás ahí estás sentado, estás agotado, fatigado, ya no puedes más, quieres tirar la toalla. Quizás así estás, ya no quieres seguir al otro round, ya quieres tirar la toalla, ya quieres tirar la toalla en la vida cristiana. Dios te alienta a continuar. Te dice, no temas ni desmayes. Sigue, la pelea no ha terminado. Sigue. Dios quiere tornar tu derrota en victoria. Segunda lección que encontramos en este pasaje. Alineémonos a las instrucciones de Dios. Verso 1, continuando, dice, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Verso 2, y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Dios siempre tiene un plan a seguir para su pueblo. Dios tiene un plan y es un plan perfecto y el mejor.
La única manera de obtener la victoria es obedecer las instrucciones de Dios. ¿Tú quieres tener victoria? Obedece las instrucciones de Dios. En el primer ataque a Jai, Josué siguió el consejo de ¿de quién? De los espías, ¿no? De que envió. Y solo usó parte del ejército. Le dije, manda unos cuantos nada más, suficiente, unos cuantos para derrotar. No siguió las instrucciones, no pidió consejo a Dios. ¿Te acuerdas? Es uno de los errores que cometió Josué. Hizo caso a esos espías, no siguió las instrucciones de Dios. Pero ahora Dios le recalca que tomara toda la gente de guerra. La instrucción de Dios recalca. Era ya un mandato anterior, ¿no? Que todos tenían que ir a la guerra. Y ahora Dios le recalca, le da la instrucción. Toma toda la gente de guerra. En su plan Dios involucró a todos los hombres de guerra de Israel. Aunque la razón principal de la derrota de Jai fue el pecado de Acán, otra falla fue subestimar al enemigo. Ahora podrían corregir ese error. Hay que aprender los errores también y no volverlos a cometer. Dios por eso nos da instrucciones para no cometer esos errores. Incluso para tornar nuestra derrota en victoria. Toma nota de que Dios es el que da las órdenes y dirige los planes para la batalla. Dios le da instrucciones, le plantea el plan para poder tener la victoria. Solo había que cumplir esas instrucciones. Israel, si cumplía, si seguía el plan de Dios, entonces tendría asegurada la victoria. Era segura la victoria, pero había que seguir las instrucciones de Dios. Es como que Dios le dijera, haz lo que yo te digo y verás cómo vas a conquistar Jai. Vas a derrotar al rey y a su pueblo. Solo sigue lo que yo te digo. No, así muchas veces Dios nos dice, ¿quieres salir de tu derrota? ¿Quieres tener victoria? Solo sigue mis instrucciones. Yo te voy a dar la victoria. Lo mejor es seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. Dios diseña el plan. Todo lo que el pueblo tenía que hacer era obedecer el plan de Dios. Tenía que alinearse siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Qué instrucciones tenemos hoy para nuestra vida? ¿Qué instrucciones Dios nos da para el ahora? Tenemos algunas instrucciones generales a seguir. Nos da la palabra de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Recuerda, Dios nos da instrucciones para nuestro bien, no es para nuestro mal. Y muchas de ellas son para prever errores, para no cometer errores, para no entrar en derrota, para no estar en fracaso. Y si has fracasado, vuelve a las instrucciones de Dios. Ahora sí cúmplelas para que salgas de la situación que estás. Dios no quiere que estemos de derrota en derrota. Aún es mejor, como dice, prevenir que lamentar. Sigue las instrucciones de Dios. Por ejemplo, tenemos algunas instrucciones rápidamente. En el matrimonio, por ejemplo, nos da en Efesios 4:6 la siguiente instrucción. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no estés enojado con tu pareja. Que te has airado, el conflicto que ha podido surgir y el enojo que ha surgido no te lleve a estar así en esa situación hasta el día siguiente. Soluciónalo pronto. No permita que esto pase 2 días, 3 días, una semana, un mes, hasta algunos años y no soluciona. Si quieres seguir de derrota en derrota, no obedezcas. Pero si quieres salir de tu situación de fracaso,
Haz caso al consejo de Dios. Soluciona prontamente. No des lugar al enojo, a la ira, la cólera en tu relación de pareja. Soluciónalo lo más pronto posible. ¿No? Ese es el consejo, esa es la directiva dada por Dios en el caso de matrimonio. En el caso de padres e hijos, Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, honra a tu padre y a tu madre. Todos somos hijos. Y esa es la instrucción dada por Dios para una buena relación entre padre e hijo. Honra a tu padre y a tu madre. Y aún, miren acá, dice para que sean prolongados tus días. Y cuando habla prolongados tus días es que días sean agradables, que los días que te restan sean de bendición, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que seas bendecido. Honra a tu padre, tu madre. ¿Qué pasa cuando no honramos a papá, mamá? Vamos a perder, ¿no? Bendiciones. Miren, instrucciones que Dios nos da. En las finanzas, Romanos 13, 7, 8. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Maneja bien tus finanzas. Ten en cuenta esto, no debas a nadie. Paga lo que debes. Principios financieros. Es decir, no te hagas de deudas las cuales no puedes pagar. No gastes más de lo que ganas, ¿no? De los ingresos. No lo hagas, si no vas a tener deuda. Y deuda que no vas a pagar. Cuando alguien está en deuda, ¿está tranquilo? ¿Duerme bien? No, te quita la paz, estás ahí preocupado en pagar, estás que quieres trabajar más y más, incluso dices, no puedo ir a la iglesia porque tengo que pagar, esforzarme porque tengo que pagar mi deuda. Dios no quiere que estemos en una situación así. Por eso la instrucción es, maneja bien tus finanzas, paga tus deudas, no estés en deudas que no puedes pagar. Y a veces, y cuando no pagas, los intereses moratorios son más altos que los intereses de un préstamo. Incluso te pueden embargar. ¿Es así o no? Y peor, si te prestas de estos gota a gota. No pagas. Hasta peligro de que te manden a sicarios, ¿no? Ocurre, lo vemos en las noticias. ¿Qué es mejor? Maneja bien tus finanzas. No estés en deudas. No debas a nadie, ni siquiera al gobierno. Paga tus impuestos. No debas a tu primo, a tu tío, a tu papá, a tu vecino, a lo que quien te hayas prestado. Paga tus deudas. Honra las deudas. Otro principio, en el tiempo, el uso del tiempo. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay que desperdiciar el tiempo. ¿Cómo estamos usando? A veces pasa el tiempo y decimos, ¿qué he hecho? ¿Has hecho cosas constructivas? ¿Cómo has usado el tiempo? Mira, ya estamos más de medio año. ¿Cómo puedes evaluar este año? ¿Qué cosas he hecho? ¿Qué he construido? ¿Qué he logrado?
¿Qué he logrado para Dios? ¿Qué he logrado para mi familia? ¿Qué he logrado para nuestra sociedad? O como dicen algunos, ¿somos parias? O como algunos, como un parásito, solo se alimenta del huésped en el cual está y no aporta nada. Dios quiere que seamos de bendición. Dios quiere usarte para bendecir tu familia, para bendecir tu trabajo, bendecir a tus vecinos, bendecir aún a nuestra sociedad. Pero hay que usar bien el tiempo. Dice, seamos diligentes, no necios, aún sabiendo que los días son malos. Si son los días malos, no malgastemos el tiempo. ¿Cuánto más usarlos para las cosas de Dios? Sabiendo que el tiempo que estamos aquí en la tierra es corto y que lo que hacemos para las cosas de Dios trasciende para la eternidad. Son mejor inversión y son de mayor bendición. No solo bendiciones aquí en la tierra, sino en el cielo. Así, ¿te das cuenta? Y así podemos ver diferentes instrucciones, consejo de Dios que nos da. Sigamos las instrucciones de Dios para convertir nuestra derrota en victoria. Y es más, para prevenir y no caer en derrotas. Tercera lección. Confiemos siempre en las promesas de Dios. Dice, mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Yo he entregado. Es una promesa de Dios. Garantiza la victoria de Josué sobre Jai. Qué bueno, ¿no? Qué precioso escuchar las promesas de Dios. Y mis hermanos, cuando Dios te da una promesa, cuando encuentras una promesa en la palabra de Dios para tu vida, aprópiate de esa promesa. Créelo en fe, aprópiate en fe. La promesa de Dios, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra, era realmente una promesa muy inspiradora. Jai iba a ser atacada de nuevo, pero esta vez sería derrotada. Ahí te da confianza de ir, porque Dios está contigo y te garantiza la victoria. Confiemos, mis hermanos, en las promesas de Dios. Romanos 8:37, por ejemplo, nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son vencedores acá? Ahora, ¿somos vencedores en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades? ¿Dónde dice aquí? ¿En dónde radica la victoria? Dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. La victoria está en Cristo. Vamos a poder salir de la derrota a la victoria en Cristo. Somos vencedores en Cristo. Es tremenda promesa que tenemos. También nos dice 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? ¿Y quién está en el mundo? ¿No? El enemigo, Satanás, las huestes de maldad, ¿no? Pero mayor es Cristo. La victoria está garantizada porque estamos con Cristo, que es nuestro general, quien lucha por nosotros, quien ha ganado al enemigo, a Satanás, la hueste de maldad. Estamos en el ejército vencedor.
Ya hemos ganado. Así que no te sientas desanimado ante una derrota. Dios quiere tornar esa derrota en victoria. Así que, mis hermanos, confiemos en sus promesas. Y hay muchas promesas en la Biblia, la cual nos podemos apropiar. Creamos, aprópiate de las promesas de Dios. Cuarta lección. Dios recompensa la obediencia. Miren, en este caso, en la conquista de Jai, dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada en la ciudad detrás de ella. Los despojos, es decir, el botín de guerra. Dios le dio a los soldados el derecho de reclamar el botín de guerra después de quemar la ciudad. Dios permite que el pueblo tome del despojo para sí. Aunque el botín no tenía que consagrarse a Dios, como el caso de Jericó, aquí cambió, ¿no? En el caso de Jericó era prohibido, no tomen del botín, sino llévenlo, conságrenlo para Dios, para el templo. Pero acá les autoriza, les dice, pueden tomar del botín, de los animales, para ustedes. Entonces, podían hacerlo sin el peligro de que estén cometiendo algún pecado o estén en desobediencia. Observen, interesante, ¿no? Acán tomó del botín prohibido, ¿no? Cuando estaba en Jericó, ahí estaba prohibido, y lo tomó para sí. Perdió ese botín, perdió todo y perdió aún su vida. Lo vimos, ¿no? Así pasó con Acán. Pero el resto del pueblo que se obtuvo de tomar del anatema en Jericó, ahora es recompensado. Prontamente es recompensado. Su obediencia es recompensada con el botín en Jai. Qué ironía, ¿no? Si Acán tan solo hubiera ahí reprimido esos deseos egoístas, codiciosos, hubiera esperado y obedecido la palabra de Dios ahí en Jericó, tal vez habría obtenido un botín, ¿no? Sin tener que perder su vida. El camino de la fe y de la obediencia siempre es mejor, mi hermano. Seamos obedientes, creamos en Dios. Siempre va a ser de bendición. Dios aún te va a recompensar. Israel debía aprender que la obediencia era recompensada. La distribución del botín de una ciudad conquistada era costumbre normal, ¿no? En la guerra era costumbre en esos pueblos que cuando alguien conquistaba, tomaba del botín. Y esto servía para el ejército, para proveer alimentos, el ganado, las armas necesarias, sostener entonces al ejército en tiempo de guerra. Jai estaba bajo el título no estaba bajo el título de anatema. Jericó dijo, no toméis del anatema. Pero en el caso de Jai no dice que era anatema esta ciudad. Eso hace un poco la diferencia, porque Dios también permite que puedan tomar del botín. Pero sí dice, maten, destruyan, o sea, a todo lo demás. Pero respecto al botín, no, ahora les concede a que tomen de Jai. Y entonces, y así de esta manera recompensar a los que fueron obedientes. Otros comentaristas señalan también que el botín de Jericó era como las primicias para Dios. La primicia, los primeros frutos de la tierra, era costumbre, aparte de los diezmos, aparte de las ofrendas, había una ofrenda especial, las primicias. ¿Qué significa?
los primeros frutos de la cosecha, los primeros frutos del ganado, los primeros recursos, ganancias. Se dedicaba a Dios, la primicia. ¿No? Eso casi no hay mucha costumbre aquí. Bueno, algunas iglesias lo hacen. En provincia he visto más, ¿no? Vienen los hermanos y traen la primicia, traen la gallina, traen el huevo, traen esto es la primicia, ¿no? Y hay reuniones, esto es para la iglesia, ¿no? Traen, así es la costumbre, basados en las primicias. Y aquí recordemos, la primera batalla ganada era Jericó. Entonces, lo primero ganado es dado para Dios, ¿no? La primicia. Entonces, algunos comentaristas dicen, tiene esa relación. Bueno, cual sea la situación, mi hermano, recuerda, Dios es soberano. Él puede decirte, ahora no, ahora sí. Dios, de una u otra manera, siempre nos va a recompensar. Lo va a hacer a su manera y en su tiempo. Y si no es aquí, mejor se la recompensa en el cielo. Recuerde eso, mi hermano. Quinta lección. Dios usa diferentes estrategias. Dios usa diferentes estrategias. Nos dice el verso 2. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero también es un Dios que usa diferentes estrategias. Un Dios de variedad infinita. Es como cuando Jesús estuvo acá. Para sanar usó diferentes formas, diferentes estrategias, podemos decir. En ocasiones para sanar a alguien, a veces lo hizo a la distancia, ¿no? Vino un centurión, ora, ¿no? Por mi siervo. Lloró y se sanó. Ni siquiera lo vio a la distancia. Otras, estando cara a cara, sanó al enfermo. En otras ocasiones, incluso cuando Jesús le ponía las manos, o dando una orden, o reprendiendo, incluso en ocasiones incluso usó barro, ¿no? Y así, diferentes formas. Dios no siempre obra de la misma manera. El pueblo de Jai estaba allí demasiado confiado porque había derrotado a Israel en el primer ataque. Este exceso de confianza sería su perdición, diciendo, lo hicimos antes y podemos hacerlo de nuevo. Miren, verso 6, y ellos saldrán tras de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en vuestras manos, y cuando los hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai, y al occidente de Jai, y Josué se quedó en aquella noche en medio del pueblo. El plan era simple, pero efectivo. Los hombres de Israel huirían, como lo habían hecho la primera vez. Claro, la diferencia es, la primera vez lo hicieron por miedo, se sintieron derrotados, ¿no? Huyeron y vencieron, ¿no? Pero esta vez
huyen, pero por estrategia, para que los persigan, ¿no? Y salgan de la ciudad y dejen aún la ciudad vacía y las puertas abiertas. Y eso pasó, esa fue la estrategia. Y el pueblo entonces de Jai se confió y dejaron la ciudad. A la señal de Josué, los soldados de la emboscada entonces entraron a la ciudad y la tomaron y la incendiaron. Entonces los de Jai ven a la ciudad que hay humo, llamas, y ven que hay un ejército detrás de ellos y otro ejército adelante. Y ahora cambia la situación. Están en medio y fueron derrotados. Murieron todos los de Jai. Victoria para el pueblo de Israel. Jai se quedó atrapado entre los dos ejércitos. No obstante, cada batalla en la conquista de la tierra prometida fue única. No fue igual. Dios usó diferentes estrategias. La estrategia de Dios le dio para tomar Jai fue muy diferente a la estrategia que usó en Jericó. La operación en Jericó implicó una semana de marcha, ¿no? De 7 días, ¿no? Que tenían que dar una vuelta y luego en el último 7 días vueltas, y todo esto se realizó a la luz del día. La estrategia con Jai implicaba una operación nocturna encubierta, lo cual prepararía un escenario para un asalto en el día. Pero no hubo varios días. Fue corto. Todo el ejército formaba un solo grupo en Jericó, ¿no? Marchaban la vuelta todos juntos. Pero en este caso, la estrategia era dividir el ejército en dos. Uno en la emboscada. ¿Cuántos fueron? 30,000 que fueron para la emboscada. Y el resto con Josué en forma frontal iban a atacar. Dios usó un milagro poderoso en Jericó al acerca de los muros. En Jai no hay un muro que caiga. No hay esta clase de milagro. Josué y sus hombres simplemente tenían que obedecer las instrucciones de Dios. Siguieron las instrucciones y tuvieron victoria. Es importante que busquemos la voluntad de Dios para cada empresa emprendida, para cada desafío, para cada desafío que tenemos por delante. Siempre buscar la estrategia de Dios, buscar la voluntad de Dios, sabiendo que Dios tiene diferentes estrategias para la victoria. No nos confiemos en un solo método. Puede Dios usar el mismo método, pero no siempre es la misma forma, la misma estrategia. Dios es un Dios que obra de diferentes maneras. Dios quiere darnos la victoria. De repente te has encontrado en ese callejón sin salida. De repente allí no encuentras una solución. Busca a Dios. Dios te va a dar la estrategia, te va a dar la salida para que salgas de tu derrota a la victoria. ¿Cuánto lo creen? Bien, hemos visto 5 lecciones. Dios nos alienta a continuar. No quiere que estemos allí en la derrota, desanimados, pensando en el pasado, en los errores. Si pensamos en el futuro con temor, sin el deseo de continuar, de tirar la toalla, Dios te alienta. Y nos dice, no temas, ni desmayes. Dios quiere que nos alineemos a sus instrucciones. Dios tiene un plan. Seamos obedientes. Sigamos sus instrucciones. La palabra de Dios nos va a guiar, nos va a dar instrucciones.
sigamos esas instrucciones para salir de la situación en la cual estás. Y aún es mejor incluso prevenir, mis hermanos, para evitar esas derrotas. Confiemos. También hay promesas de parte de Dios, en la palabra de Dios. Créele a Dios. Dios está con nosotros. Dios está para fortalecernos. Dios no quiere que estemos allí en la derrota, a punto de tirar la toalla. No quiere que nos estanquemos, ni dejemos el camino. Quiere que avancemos, que vayamos adelante. Créele a Dios. Él va a recompensar siempre nuestra obediencia. Y si no la vemos aquí, lo veremos en el cielo. Dios tiene coronas, galardones, tesoros, donde el orín y la polilla destruyen. ¿Qué es mejor, tener tesoros aquí en la tierra o en el cielo? En el cielo, mis hermanos. Dios siempre nos va a recompensar. Dios nos puede dar recompensas aquí, en la tierra, pero aún son mejores las que están en el cielo. Así que seamos obedientes. Y recuerda, en medio de la situación que estás, Dios tiene una salida, tiene una estrategia. Y esa estrategia puede variar. Dios es soberano para hacerlo. Solo buscamos a Dios y Él nos dará la estrategia adecuada. ¿Oramos? Oh Señor, Tú no quieres que estemos allí desalentados, con pensamiento de derrota, con temor de que vamos a seguir perdiendo, que vamos a seguir allí en la misma situación. Tú nos animas a poder confiar. Nos animas y nos dices que no temamos ni desmayemos, que no tiremos la toalla, que más bien nos levantemos y sigamos adelante. Oh Señor, Tú estás con nosotros y nos das instrucciones. Las encontramos en Tu palabra, Señor, que podamos seguir esas instrucciones. Seamos obedientes, no cometamos errores al no seguir Tus instrucciones. Y confiemos en las promesas que Tú nos das. Oh Dios, Tú quieres, oh Señor, darnos victoria. Quieres usarnos. Quieres que seamos de bendición. Y aún quieres recompensar nuestra obediencia. Señor, que podamos conocer Tu voluntad, la estrategia que Tú nos darás, oh Señor, podamos seguirla y saber que Tú puedes usar diferentes formas y maneras y métodos, oh Señor. Que no nos encasillemos en un método, Señor, en una forma, y pensemos que siempre va a ser de esa forma. Tú eres soberano. Tú puedes hacerlo de otra manera. Oh Señor, Tú puedes hacer a través de un milagro. O nos das una estrategia diferente, que simplemente seguir esas pautas. Tú nos permites salir de nuestra derrota. Señor, gracias, porque la victoria está en Ti y quieres que seamos más que vencedores. Gracias, oh Señor Jesús, te damos. En el bendito nombre de Jesucristo, oramos de esta manera.
Amén. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Dios les bendiga.